Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 10. Nunca deje de alcanzar. La fabulosa noticia es que Dios nos ha dado los recursos que necesitamos para vivir una vida santa que le agrade a Él. No hay necesidad nunca de no alcanzar. Piense lo que nos dice el escritor de Hebreos. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, versículos 14 y 15. El principal punto aquí está claro. Necesitamos la gracia de Dios para andar en verdadera santidad. Podríamos preguntarnos de nuevo si, como nos han enseñado, la gracia se trata solo de perdón. Entonces, ¿qué significa dejar de alcanzar en este versículo? La palabra griega aquí es usterio. La concordancia Strong la define como ser inferior, no alcanzar, ser deficiente, ir detrás, estar desprovisto, caer. El lexicón Thayer profundiza aún más, diciendo que el significado de esta palabra es ser dejado atrás en la carrera y por tanto no llegar a la meta, no alcanzar el final. Hombre de la isla fue dejado atrás y no llegó a la meta de la libertad que el patrón de mensajero le proporcionó gratuitamente. Él podría haber logrado la meta fácilmente, pero desperdició lo que le fue dado y no llegó a alcanzar la línea de meta. La santidad es crucial para terminar bien nuestra carrera. Oigamos las palabras del profeta Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y vivirán la tristeza y el gemido. Isaías 35, versículos del 8 al 10. Antes de continuar, quiero destacar un error en la alegoría de Hombre de la Isla. Si la historia realmente sucediera en nuestro mundo, aún habría una oportunidad de que, aunque Hombre de la Isla utilizase el revólver, un oso pudiera haberlo matado. Hay muchos escenarios posibles. Un oso podría haber sorprendido a Hombre de la Isla y él no pudo agarrar y disparar el revólver a tiempo. O quizá él sí disparó el revólver, pero falló. O puede que la bala hiriera al oso, pero no lo matase, y enfurecido devorase a Hombre de la Isla. Sin embargo, Dios dice que cuando andamos en el poder de la gracia de Dios, llevando verdaderos frutos de santidad, somos invencibles debido a Él. Isaías dice que ningún animal salvaje, como un oso o un león, podrá eliminarnos. Esto incluye a nuestro supremo enemigo, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Por tanto, contrariamente a Hombre de la Isla, no tenemos razón alguna para fracasar en cuanto a producir frutos de santidad mediante el poder de la gracia de Dios. No debido a nosotros, sino debido a Él. Sin embargo, esta promesa no se aplica a creyentes que no anden en verdadera santidad. Oigamos lo que Pedro dice al respecto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos del 9 al 11. Pedro dice que jamás caeremos. Somos invencibles, no debido a nuestra propia capacidad, sino debido a la capacidad que proporciona la gracia. Por tanto, en esencia, la gracia nos da la capacidad de andar en el camino de santidad, el cual asegura para nosotros la promesa de terminar bien la carrera. Evita que lleguemos a naufragar en nuestra fe y que no lleguemos. Pedro también habla del lado contrario. Quienes no andan en el poder de la gracia no desarrollan las virtudes de la santidad. El resultado es ceguera y olvidar que Dios los ha limpiado de su vieja vida de pecado. Esta ceguera hace muy difícil, casi imposible, permanecer en el camino estrecho de la santidad. Con bastante facilidad, ellos se aventurarán a regresar a un estilo de vida cautivo del pecado y con mucha frecuencia creyendo que están cubiertos y protegidos por la gracia de Dios. Más adelante en su carta, Pedro lamenta esas elecciones. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Eso da mucho que pensar. Me recuerda otra vez las palabras del apóstol Pablo escritas a los cristianos. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte. Romanos 6:16. Cuando deliberadamente y repetidamente seguimos los deseos del pecado, nos enredamos en él y una vez más somos sus esclavos. Al igual que el hombre de la isla pereció, así puede sucederle a un creyente. Por esta razón, Pablo advierte: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8, versículos 12 y 13. Ahora bien, puede que se pregunte cómo el apóstol Pablo puede escribir a cristianos y decir que morirán. El apóstol Juan, de modo similar, enseña: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte. Primera de Juan 5:16. La gracia realmente funciona. Yo recibí a Jesucristo como mi Señor en el año 1979 y experimenté la realidad de la nueva naturaleza de Jesús, y eso cambió mi vida. Inmediatamente perdí el deseo por el alcohol y aunque solía maldecir como un marinero borracho, mi lenguaje fue limpiado. Otros caminos de pecado gradualmente fueron desapareciendo. Cuanto más leía, meditaba y pronunciaba la palabra de Dios sobre mi vida. Sin embargo, había un área de pecado que no se fue fácilmente. Yo batallaba con la lujuria y era adicto a la pornografía. Si veía fotografías pornográficas, era vencido y cedía. Tenía periodos de libertad, pero después me dirigía de nuevo a ello. La lujuria sin duda tenía una fuerte tenaza en mi alma. En 1985, un hombre me ofreció su apartamento para que pudiera ir allí para un largo periodo de oración. Al final de ese ayuno de 4 días,
El 6 de mayo de 1985, después de una intensa batalla en oración, fui liberado de la fortaleza de la pornografía y la lujuria. Gracias a Dios, por su gracia, sigo siendo libre en la actualidad. Sin embargo, una vez que fui libre de la tenaza de la pornografía, tuve que seguir resistiendo el deseo de participar. Antes del 6 de mayo, parecía que no podría resistir con éxito. Después del 6 de mayo, podía resistir, pero tenía que cooperar con la gracia para librarme del deseo de mirar pornografía. Su poder sobre mí quedó roto después de ayunar y de intensa oración, pero tuve que seguir resistiendo firmemente la atracción. Con el tiempo, a medida que continué orando y permitiendo que la palabra de Dios saturase mi mente, un día observé que mis deseos habían cambiado. Ya no tenía que obligarme a mí mismo a alejarme de la pornografía, sino que sentía repulsión por ella. Si una imagen sexual de alguna manera aparecía delante de mis ojos, veía a la mujer de la fotografía como la pequeña hija de alguien. Me entristecía que esa preciosa vida estuviera siendo reducida de ser una persona creada a imagen y semejanza de Dios a un pedazo de carne. La gracia de Dios me había cambiado profundamente desde el interior. Había sido renovado en el espíritu de mi mente y era verdaderamente libre. Mis sentidos fueron cambiados por el poder de su gracia. El escritor de Hebreos describe esta bendición. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Comprendí que la palabra de Dios, la cual leía, citaba, meditaba y estudiaba constantemente, había puesto mis sentidos y mis facultades mentales en consonancia con los deseos y pensamientos de Él. Recuerde, santidad es pensar, hablar y vivir como Él lo hace. Es estar a la altura del nivel de vida de Él. Precisamente, por eso hay una pasión que arde en mi corazón por escribir este libro. Hay muchos de los hijos de Dios que viven de la leche. No se les está diciendo que la naturaleza divina de Dios ha sido puesta en ellos. Domingo tras domingo, se les dice que son pecadores perdonados y que todos tenemos debilidades, pero de algún modo llegaremos hasta la línea de meta de la vida. Este evangelio socialmente aceptable no capacitará sus vidas, sus sentidos y sentimientos, no su fe, están controlando sus vidas. Debemos recordar que la carne puede ser ejercitada, pero le encantan los patrones habituales. Por eso a la gente con frecuencia no le gusta el cambio. La buena noticia es que al igual que nuestra carne puede ser ejercitada en injusticia, también puede ser ejercitada en justicia. El escritor de Hebreos apoya esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Podemos tomar dominio sobre nuestra mente y nuestra carne mediante el poder de la gracia y refrenar nuestras facultades mentales y nuestros sentidos con la palabra de Dios. Nuestra carne responde a aquello que la alimenta. Aunque la gracia de Dios me ha liberado, yo podría regresar a mirar pornografía. Si lo hiciera repetidamente a lo largo del tiempo, sin ningún arrepentimiento verdadero, una vez más sería cautivo y me volvería adicto. Y mi posterior estado sería peor que el primero. Escojo no hacer eso debido a mi amor a Dios y mi temor de Él. Su gracia es más que suficiente, es increíble. Una entrevista reveladora. Hace algunos años, mientras concedía una entrevista de radio a una estación en una ciudad grande del sur, estaba yo hablando acerca de la justicia y de ejercitar la carne. No había dicho nada sobre mi liberación de la pornografía,
sino más bien subrayaba la importancia de la verdadera santidad en la vida del creyente. Después de unos 30 minutos, se abrieron las líneas telefónicas. La primera llamada era de un hombre indignado que me dijo: ¿cómo puede usted ser serio sobre lo que está diciendo? ¿Y qué del hombre que tiene ataduras o adicciones en su vida? ¿Me está diciendo que se dirige hacia la muerte? Yo respondí: yo no estoy diciendo eso, Señor. La palabra de Dios lo dice. Entonces pregunté: ¿puedo aclarar un poco lo que usted está afirmando? Sí, él seguía estando muy enojado. Entonces permítame aclararlo, dije yo. ¿Está usted diciendo que hay algunos pecados de los que la sangre de Jesús y la gracia de Dios pueden liberarlos, pero que hay otros pecados especiales que son demasiado fuertes, demasiado potentes para la gracia de Dios? ¿Es eso correcto? El hombre se quedó en total silencio. De repente, vio la necedad de su argumentación. Yo rompí finalmente el silencio. Señor, yo estaba atado a la lujuria y la gracia de Dios me liberó en el año 1985. Usted no puede decirme que hay adicciones o ataduras que son demasiado fuertes para la gracia de Dios. Yo estaba totalmente atado y ahora soy libre. Tiempos difíciles. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y habló sobre los tiempos en que ahora vivimos. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No hay duda al respecto, porque todos los pasajes proféticos muestran que Jesús va a regresar pronto. Pablo previó que nuestra época sería el periodo más difícil para ser cristiano. ¿A qué se debe? En la época de Pablo, él se encontró con gran oposición. En 5 ocasiones distintas recibió una brutal paliza con 39 latigazos a sus espaldas. En 3 ocasiones diferentes fue golpeado con palos. Fue una vez apedreado y pasó años en la cárcel. Donde quiera que Pablo iba, se enfrentaba a una terrible persecución. Sin embargo, escribió que en nuestros tiempos sería aún más difícil ser cristiano. Las siguientes son sus razones. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículos del 2 al 4. Después de leer esto, puede que se pregunte por qué Pablo enseñó que nuestros tiempos serían así de distintos de la época de él. Las personas en su sociedad tenían, todas ellas, las mismas características. Se amaban a sí mismas y al dinero, eran impías, no perdonadoras, etc. Pedro había dicho el día de Pentecostés: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Por tanto, ¿por qué Pablo señala a nuestra generación como una época más difícil en la historia para ser cristianos? En sus siguientes comentarios da los motivos. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Por tanto, eso es, estamos viviendo en una época, también es sustanciado por muchas otras referencias en el Nuevo Testamento, en que hay muchas personas que profesan ser salvas por gracia y nacidas de nuevo, pero que no cooperan con la gracia de Dios para producir cualidades semejantes a Cristo en sus vidas. Ellos rechazan el poder de la gracia que podría hacerles santos mientras se aferran a la creencia de que son salvos por gracia. Siguen siendo dueños de sus vidas y viven como les place, sin rendirse al señorío de Él. Esos creyentes son peligrosos porque mediante su estilo de vida comunican un evangelio de Jesucristo falsificado. Por esta razón Pablo dice: a estos evita. Segunda de Timoteo 3:5.
Yo creo que la mayor batalla que los padres de la iglesia primitiva lucharon fue la del legalismo. Muchos intentaban hacer que los nuevos creyentes regresaran a la ley en lugar de confiar en la gracia de Dios para salvación. En la actualidad, después de haber estado en el ministerio a tiempo completo por más de 25 años, he llegado a la conclusión de que nuestra mayor batalla ahora es la impiedad. Personas en la iglesia que creen que pueden ser salvas y a la vez no vivir de modo diferente al de las personas del mundo. No están sometidas a la autoridad de Dios. Al hablar de los últimos tiempos, Jesús advierte: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, versículos 12 y 13. Ya que el pecado también se había multiplicado en tiempos de Jesús, ¿qué hace que nuestra época sea tan diferente? Lo sorprendente es que al hablar de nuestra época, Jesús no está hablando de la sociedad en general, sino de aquellos que afirman seguirlo a Él. Está diciendo que en nuestra época el pecado se multiplicará entre cristianos profesantes. Si no, ¿por qué terminaría Él su frase con «mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo»? Uno no le dice a un incrédulo: si terminas la carrera serás salvo, porque esa persona ni siquiera la ha comenzado. Sin embargo, sí le diríamos eso a alguien que ya está en la fe, que ya ha comenzado la carrera. Lo fundamental es que caminar en verdadera santidad es más importante ahora que nunca antes, debido a la naturaleza engañosa del pecado que Jesús dijo que se multiplicaría en nuestra época. La abrumadora y buena noticia, sin embargo, es que Dios nos ha dado el poder mediante la gracia para vivir una vida santa en medio de la corrupción. Debemos ser luces en estos tiempos oscuros por dos razones. En primer lugar, por nosotros mismos, y en segundo lugar, por causa de los perdidos. Muchos en este mundo están clamando por ver a Dios. Nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Por tanto, imitemos a Dios como sus hijos amados para que el mundo pueda ver su luz. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Hay algunas áreas de su vida que necesiten limpieza? ¿Cuáles son? ¿Por qué vivir una vida santa es imposible sin la gracia de Dios?